Hoy quiero compartir una palabra que está en Juan 10. Es algo que ha venido replicando y replicándose en estos días, en este mes. La he escuchado en varias partes, no solamente cuando compartían palabra, sino por ahí en los pasillos o en las charlas individuales. Esto estuvo muy presente. Y voy a leer los primeros 6 versos de Juan 10. Dice: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús le hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Bien, esta es una parábola, en realidad es una especie de comparación, metáfora que Jesús hace. Y esta parábola va a conectar dos grandes textos. Primero, el que empieza en el capítulo 9 y el que sigue en el capítulo 10. ¿Sí? El capítulo 9 es una señal, un signo que Jesús hace, que es la curación de un ciego. Y hay dos cosas importantes antes por ahí de charlar de esto, porque si no leemos el capítulo 9, no leemos lo que sigue, esta parábola se pierde fuerza. Hay dos cosas importantes en Juan que siempre menciono, y es que primero, Juan trata el conocimiento como una relación. ¿Está bien? No es simplemente una conceptualización. Conocer a alguien es tener una relación con esa persona. Todo conocimiento en Juan está muy relacionado con el amor. Es una cuestión de amor, no de manejo de las leyes o la sabiduría para hacer tal o cual cosa, sino que siempre que Juan habla de conocimiento, se está refiriendo o lo está hablando en términos de relación. Y segundo, Juan no presenta milagros como lo hace por ahí Marcos o como lo plantea Mateo. Juan presenta el milagro específicamente como una señal, es decir, un signo. Un signo es la manifestación visible, perceptible de una realidad que es invisible, que es espiritual, que no se ve. ¿Está? Ahora, es interesante, si uno empieza a leer desde el 9, ahí pasa algo que va a generar un eje. Lo va a plantear explícitamente Jesús en esta comparación y luego lo va a desarrollar luego de esta parábola. O sea, esta parábola justo está en el centro. Esta parábola es lo que contiene el corazón del quiebre, el punto, como se le llama, el punto quiasmático, la coyuntura de estos dos textos. ¿Qué pasa en el 9? En el 9 Jesús viene caminando con sus discípulos, ve un ciego de nacimiento. Y los discípulos dicen: ¿quién pecó? ¿Los padres? ¿Quién fue? Entonces ahí se empieza a hablar, ¿no? Como el desarrollo de un relato. Entonces Jesús va y lo sana a este ciego. Le unta barro en los ojos y lo manda a lavarse al estanque. Y eso genera, como en todos los signos que presenta Juan, o sea, Jesús va a hacer 7 milagros, 7 señales en Juan, y luego de cada milagro se arma la tole-tole porque todos empiezan a discutir la señal, porque justamente es eso. No la señal en sí. Lo que se empieza a discutir es acerca de quién hizo esta señal y por qué hizo y qué es lo que quiere decir. ¿Sí? Entonces pasó justamente esto. Se empezó a armar
una toletole ahí con el ciego sanado, porque uno decía, no es, se parece, y otro decía, no, nada que ver, y él mismo decía, soy yo, no discutan, soy yo el que era ciego y ahora ve. Entonces ahí empieza a generarse toda una gran problemática y una discusión. Y el tema de la discusión no pasa por si el ciego veía o no veía, o si había sido sanado o no. Eso no estaba en tela de juicio. Lo que estaba en tela de juicio es quién hizo ese milagro en un día sábado. Y acá está lo extraordinario que nos va a dar pie a llegar a la parábola. Y esto es lo importante. O sea, cuando Juan va a presentar esta cuestión del ciego y de los que ven, después al final del capítulo 9, va a hablar Jesús un poquito de esto, de que los que creen que ven permanecen ciegos y los ciegos ven. Él vino para eso, para trastocar esta cuestión. ¿De qué está hablando? Él está hablando del conocimiento, en términos del amor, en términos de relación. Lo que se discute acá, ¿quién hizo una señal? Y ahí lo grandioso de ese relato es que el ciego conoce a Jesús sin haberle visto. ¿Se entiende? Ese es el eje y la fuerza que tiene este relato. Porque el ciego va a encontrarse con Jesús, entabla una relación con Jesús sin ver. El primer encuentro del ciego con Jesús, el ciego seguía siendo ciego. Cuando recupera la vista, él no sabe quién es Jesús, porque era ciego cuando lo encontró, pero lo conocía, y no solo lo conocía, daba testimonio de que esa persona, Jesús, era el Hijo de Dios, era un profeta de Dios, un enviado de Dios. Y ahí está lo grandioso, y lo que discutían con los fariseos, porque los fariseos veían, y siempre vieron, y ellos sabían que nadie enviado por Dios haría una señal un día sábado. Entonces, hay en torno a esas grandes discusiones que gira todo. El ciego puede conocer sin conocer. Va de vuelta. El ciego puede conocer en términos de relación sin comprender en términos intelectuales. De hecho, es lo que le van a decir los fariseos: vos naciste en pecado, vos no sabés nada, vos no sabés la ley, vos no sabés las escrituras, vos no sabés nada. Pero el ciego sí sabía, y conocía en términos de relación. Entonces, se puede conocer sin entender en profundidad las cosas espirituales. O bien, lo que va a plantear Jesús es que conociéndolo a Él, es que se conocen las cosas espirituales. Y eso genera una gran revolución en aquel tiempo, ¿no? En torno de sus discípulos, en torno de la gente del pueblo, y también hoy. Lo que estamos planteando es que podemos conocer a Dios sin todo el bagaje intelectual de cómo se hace una iglesia, de cómo funciona, sin conocer de cabo a rabo las escrituras, sin manejar. No, podemos conocer sin ver. Y de eso se trata, conocer sin ver. Y es lo que muchas veces en nuestra predicación de Cristo, en el presentar a Cristo, nosotros nos encontramos con ese tipo de personas. Y presentamos a Cristo sin que los otros vean. A veces esperamos que vean primero y luego que conozcan. No, se conoce primero y luego se ve. De hecho, esto va a ser lo que Jesús va a decirle a Tomás. Felices los que creyeron sin ver. Esto es lo que maneja Juan. Voy a hablar después de qué pasa después de la parábola. Voy a dejar la parábola para el último. Si se puede conocer sin ver, porque lo importante entonces es la relación que tengamos con el Señor. Jesús necesariamente tiene que revelarse. Por eso después de la parábola él dice,
Y bueno, yo soy. El verso 6, el último que leí, después que Jesús cuenta la parábola, Juan nos aclara de que los fariseos no entendieron nada de lo que leí. Y ahí es interesante porque dice, no entendieron nada de la comparación. Y ahí parece una palabra rara, que la usa Juan un par de veces, que es rara porque significa, se la traduce en algunas versiones como parábola, en otras se la traduce como metáfora, en otras se la traduce como comparación. Esta usa comparación. Pero es algo como enigmático. Entonces, cuando Jesús dio la parábola, para los fariseos eso les pareció enigmático y no comprendieron. Y ahí está la otra cosa, ¿sí? Que los que ven no conocen. Y esa es y como ven y no conocen, entonces Jesús necesita revelarse y les dice, yo soy, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Ahora, es importante porque estos que quieren conocer o que quieren ver sin conocer, también es un gran desafío, era un gran desafío en aquel entonces. Porque Jesús pedía que los fariseos, los líderes religiosos, se hicieran ciegos ante todo lo que sabían y lo aceptaran a Jesús tal cual se presentaba. Y eso duele. Le duele a los fariseos y nos duele a nosotros. Conocerlo a Él. Como dice Pablo, yo soy fariseo de fariseo, educado a los pies. Lo conocí a Gamaliel, bueno, ese fue mi maestro. Y tengo todas estas cosas como basura, con el fin de conocer. Conocer en términos de relación, conocer en términos de amor. No se puede entender sin conocer. No se puede saber sin conocer. Como decía hoy Cristian, uno se da cuenta que sí conozco, pero frente al conocimiento, frente al trono, frente a aquel que está ahí presente, y eso, coronas que te arrojo, ¿no? Esto es lo que vale. Tu presencia es lo que vale. Su presencia es lo que vale. Su presencia lo explica todo, lo llena todo, lo completa todo. No hay otra cosa. Conocer es algo que se define en términos de relación, de amor. Ahora sí vamos a la palabra. Y es profunda, sí. Solo quiero rescatar una cosa, porque la parábola, si antes de la parábola trataba el tema de aquellos que conocen sin ver, y después de la parábola trataba el tema de aquellos que quieren ver sin conocer, que no son otra cosa más que ciegos, guías de otros ciegos, la parábola va a referirse a aquellos que ven y conocen, o que conocen y ven. Porque esta parábola se refiere a Jesús como el pastor y la relación que lleva con su pueblo, con sus discípulos, con sus ovejas. Eso nos habla a nosotros. Ahora sí, esto es específicamente nosotros, los discípulos de Cristo. Lo que más me llamó la atención es que entre la escucha y el movimiento siempre está el hecho de saber quién es el que nos llama. Es decir, las ovejas escuchan su voz, reconocen la voz del pastor y le siguen. ¿Sí? La parábola establece una conexión entre lo que escuchamos y lo que hacemos. Esto como discípulos es re importante, porque en eso radica justamente la diferencia con los que creen ver y los que quieren conocer
los que quieren ver sin conocer. Porque aquellos que reciben palabra, aquellos que tienen palabra en su corazón y no son movidos, porque justamente no comprenden o no tienen esa relación personal con el pastor. Las ovejas escuchan su voz, saben quién es, lo reconocen y entonces le siguen. Esta relación entre la escucha y el movimiento sí, está conectada solo por la identidad de Cristo. Eso es lo importante. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Siempre, siempre. Si escuchamos su voz, no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar impasibles, porque su sola palabra nos moviliza, nos mueve, nos lleva a la acción. No existe un cristiano que reciba una palabra de Dios y se quede quieto. Sería imposible. Un cristiano, y hablo de no aquel que cree en un determinado dogma o que va a la iglesia, hablo de aquel que tiene una relación personal con el maestro. Si uno escucha la voz del pastor, si uno escucha y identifica que esa palabra que hemos recibido la está diciendo aquel que conocemos, aquel que es, no podemos quedarnos así, quietos, estáticos. Es ahí donde la palabra se torna en movimiento, por la presencia de Dios y por la relación que llevamos con Él. Y Él nos habla porque dice, el pastor llama y conoce a las ovejas, a cada una por su nombre. Y Él sabe qué decir, qué hablarnos, qué señalarnos. Y cuando escuchamos esa palabra y nosotros reconocemos en la palabra que está nuestro pastor hablándonos, nos pone en movimiento. Y esto está genial. Ahora, es interesante porque la palabra plantea esta relación entre la escucha y el movimiento en dos términos, en un término positivo y en uno negativo. Si escuchan la voz del pastor, lo pone en movimiento a seguirle. De hecho, es la única forma de seguirle, que Él nos hable. No podemos seguir simplemente copiando el estilo de Jesús. No, necesitamos que Él nos hable para seguirle, si no, no podemos. Interesante. Pero también lo habla en términos negativos. O sea, cuando las ovejas escuchan otra voz, que no es del pastor, sino del extraño, del ladrón, del asaltante, también se mueven. No se quedan quietas, no se quedan tranquilas. Huyen. Y Jesús ahí también es interesante que lo plantea en futuro. Ellas, si oyen la voz del extraño, huirán. Eso también nos tiene que poner a pensar. Porque es cierto que escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo, identificamos cuando Él nos habla, cuando nos golpea en el corazón, cuando nos toca el timbre, dijo una vez alguien. Y también sabemos, si nos damos cuenta, muy en nuestro interior, cuando esa voz no suena al pastor que conocemos, cuando suena a otro, cuando no está Cristo en esa voz. Entonces no podemos quedarnos con eso. La reacción, la cual nos llevaría, es a huir. Ahora, esa huida no tiene que ver con nuestro poder, con nuestra cobardía, no tiene que ver con nuestra impotencia o con nuestra cobardía, sino tiene que ver con la relación de amor que llevamos con el pastor. Es una relación de amor. Huir, en ese caso, es amar. Es interesante. Hay algunas cosas como para rescatar. Primero, animar a todos aquellos que están compartiendo de Cristo a personas que no ven. Aquellos que se encuentran por la calle a ciegos, que no conocen nada de la Escritura o tienen otro concepto de la iglesia o no sé, no entienden nada. Bueno, no importa. Los ciegos pueden conocer sin ver. Y de hecho, acuérdense, nosotros éramos ciegos y lo vimos. Él vino a nosotros. Conocimos primero
como Job. Primero se le presentó Dios en el capítulo 38, escuchó lo que Dios le tenía que decir, y en el capítulo 42 dice, ahora mis ojos te ven. Primero la presencia y la palabra, y luego podremos ver. Segundo, me llena de gozo y de alegría el saber que la gracia es la palabra que me pone en movimiento. De hecho, pienso en lo que Pablo decía en Romanos 7, la maldición de la ley. La maldición de la ley es que la ley nos muestra el camino a seguir, pero no nos da la fuerza para recorrerlo. O sea, nos dice qué es lo que hay que hacer bien, pero no te da la fuerza para hacerlo. Entonces vos querés hacerlo y no llegás a hacerlo. Bueno, y la gracia no funciona. La gracia no nos dice, bueno, hay que ir por allá. No, la gracia dice, sígueme. La gracia te marca el camino, pero también te da la fuerza para hacerlo, en la misma palabra que recibimos. Creo que es un tiempo para hablar, para seguir presentando a Cristo desde nuestra relación con Él, no desde lo que sabemos. Las personas no necesitan ver. Y casi todos quieren ver sin tener la necesidad de conocer. Tenemos que seguir hablando desde lo que sentimos, desde lo que el Señor nos habla, desde nosotros, desde esa palabra que nos llega. Hablar desde nuestra relación con Él. Y por el otro lado, si tenemos que huir, o si escuchamos una voz en la que no suena a Cristo, rajemos, huyamos, porque esa huida es un acto de amor, un acto de conocimiento del Señor, un conocimiento personal de Él. No, nada. Quería compartir esto con ustedes